Jalalla, jalalla, queridos hermanos, queridas hermanas, un saludo muy especial sobre todo a nuestras autoridades originarias, a los Gilir Malcus, a los secretarios generales, a las mamatayas, a subcentrales, a la Auki, a la Taika Bartolina, a la Auki Tupac Katari, un jalalla, a todas nuestras autoridades originarias que siempre están trabajando y están, por supuesto, responsables de una comunidad. Un abrazo para todos ellos, a los gilacatas que están siempre en nuestras comunidades. Bueno, atención por favor, hermanos, hermanas, nos vamos a ir y vamos a aprender a hablar aymara. Mantener nuestros idiomas es mantener nuestra cultura. Mucha atención por favor, vamos a comenzar, señor director, y gracias a todo este equipo que nos acompaña. Vamos, aprendamos a hablar aymara. ¿Cómo se dice aído en aymara? ¿Cómo se dice aído en aymara? Sariwa. Repita conmigo, ¿cómo se dice aído en aymara? Sariwa. Sariwa. La práctica hace al maestro. Vamos con más palabras, por favor. ¿Cómo se dice avenido? ¿Cómo se dice avenido en aymara? Jutiwa. Avenido en aymara, jutiwa. Siguiente palabra. Vamos, por favor. ¿Cómo se dice allorado? ¿Cómo se dice allorado? Hachiwa. Allorado en aymara, hachiwa. Vaya practicando, por favor. Vamos, por favor, con más. ¿Cómo se dice ha comido? ¿Cómo se dice ha comido en aymara? Manqiwa. ¿Cómo se dice ha comido en aymara? Manqiwa. Vamos, por favor, con más palabras. Atención. ¿Cómo se dice ha dormido? Ha dormido en aymara se dice ikiwa. Ha dormido ikiwa. Excelente, lo va a hacer muy bien. Siguiente palabra, por favor. Está yendo. ¿Cómo se dice está yendo? Se dice sarasquiwa. Está yendo sarasquiwa. Está yendo sarasquiwa. Por favor, vamos con la siguiente palabra. Está viniendo. ¿Cómo se dice está viniendo? Jutasquiwa. ¿Cómo se dice está viniendo? Jutasquiwa. Jutasquiwa. ¿Está viniendo? Jutasquiwa. Siguiente palabra, por favor. Está llorando. ¿Cómo se dice está llorando? Hachasquiwa. Jesús, jaqueja, hachasquiwa. Usted puede decir, puede ir construyendo también oración. Está llorando, hachasquiwa. Jesús está llorando. Por decir, Jesús aja, hachasquiwa. Siguiente palabra. Está comiendo. ¿Cómo se dice en aymara está comiendo? Mancasquiwa. Está comiendo, mancasquiwa. Una vez más, por favor. Está comiendo, mancasquiwa. Está durmiendo. ¿Cómo se dice está durmiendo en aymara? Iquisquiwa. Está durmiendo, se dice iquisquiwa en aymara. Iquisquiwa. Repita conmigo, iquisquiwa. Ahí está. De esta manera vamos a ir aprendiendo, por favor, nuestro idioma nativo, aymara. La invitación para que ustedes también nos puedan acompañar. Mucha atención. Ahora sí, ¿cómo nos va a ir en estos días? ¿Va a ser sol, va a ser frío o va a llover? Tenemos el clima en nuestro idioma nativo. Adelante, señor director. Sumpacha está para Kim Hilat Kuyakanaka, Kunhamanisa Pachaja Akurunakaja, Sum está para Kima. Icha lunes uruja, Niakirakiwa, Hilhatani, Tunka, Sohtani grados, Ukamaraki, Hukaktaniwa, 15 grados centígrados. Niakirakiwa. Lupeja, Jukata, Undasinirakini, Aguasiroch, Chilhat, Arakini, Hilat, Kuyakanaka. Martes, Uruja, Niakirakiwa, Hilhataniwa, Tunga, Pusini grados, Ukamaraki, Hukaktaniwa, Pesca grados centígrados, Ukama Hukaktani. Miércoles, Uruja, Kamaraki, Aguasiruniniwa, Abuyasipata, Hilat, Kuyakanaka, Hilhataniwa, Tunka, Payani grados centígrados, Ukamaraki, Hukaktaniwa, 5 grados centígrados, Pesca grados centígrados, Hukaktaneja, Ukamaraki, jueves, Uruja, Istapjarakim Hilat Kuyakanaka, Niakirakiwa, Hilhatani Tunka, Mayani grados centígrados, Ukamaraki, Hukaktaniwa, Sokta grados centígrados. Ukamaraki Hilat Kuyakanaka, viernes Uruja, Hilhataniwa, viernes Uruja, Hilhatani Hilat Kuyakanaka, Tunka grados centígrados, Ukamaraki Hukaktaniwa, Sokta grados centígrados. Sábado Urusti Kunhamakinisa, Hilhataniwa, Tunka grados centígrados, Hukaktarakiniwa, Pacalco grados centígrados. Domingo Urusti Hilhataniwa, Tunka grados centígrados, Ukamaraki Hukaktaniwa, Sokta grados centígrados. Amuyasip Hatawa, Ukampirusa Hilat Kuyakanakaja, Hiwasanaka
caja, irakasinja yatiraktanwa, patatokenakanja, comunidad taipinakana, hiwasanakaja, irakasinja, puriniti, hanichpurkatkani, ukanaka, yatiscarectan, ukampiros nanakaja, ukamja, yatiani mawa axatoqueta comunidad de la vida uxatpacha. Hichasti, ukampi taipi, wakichawisampi saranta, kipuniñani, hilat kuyakanaka, utkarakiwa, por añaniwa, kaisa tokanakaru, a nivel internacional, está ya kamarkanakaros por arakiñaniwa. Noticia na caja, yatiawi na caja, utkakipuni, ukampi saranta ñani, hilata, director. En ese agradecer de la vida tenemos illas importantes. La espiritualidad es parte central de la vida de todos los pueblos indígenas. Entonces ahí uno central es esto de la isla Ejeco. Desde la antigüedad, los pueblos indígenas celebraron la fiesta de la Lacita, que estaba muy relacionada a la abundancia, la fertilidad y los deseos de prosperidad. Según datos contenidos en el libro de Huamán Poma de Ayala, la figura del Equeco se remonta a tiempos del Incario. Uno de los incas instituye los 12 meses del año y el enero precisamente le dedica aquí al enano, ¿no? Al Equeco, que están los 12 representados por illas, ¿no? Pequeñas figuras que representan los meses del año, de cada año. Con la llegada de los españoles, la Iglesia Católica intentó eliminar nuestra cultura, pero sus raíces son tan profundas que pese a estos y otros factores, continúan celebrándose con cambios y transformaciones a través del tiempo. Con la llegada de la colonia ha sido clandestinizado y siempre ha vuelto a nacer. Y vamos a ver lo mismo en Chile, vamos a ver lo mismo. O sea, nuestra cultura es tan potente, somos una potencia cultural que logramos esparcir y luego compartir nuestra identidad cultural, y en este caso el 24 de enero. Pero también hay que entender que del Equeco empieza el 21 de diciembre con las Illas Las Hispallas. Vuelve a renacer de muchas formas, pero lo esencial es el agradecimiento del Aymara por lo que tenemos. La fiesta de la Lacita es sin lugar a dudas una de las celebraciones donde la fe no es suficiente. Debe ir acompañada de esfuerzo, sacrificio y trabajo de la persona que tiene ese objetivo, ya sea el de comprar la casa, el auto, los alimentos o lo que fuera para cumplir su meta. La gente va con fe, cree en la Pachamama, pide a la Pachamama que ese caso se haga realidad. Y ahí arriba donde está el Equeco, la gente devuelve. Si hoy me compro un caso y lo he logrado este año y lo regalan a la gente que está esperando y él también vuelve a reproducir la esperanza.